Copito Bravío comenzó a descubrir lentamente que el mundo podía ser distinto a todo lo que conoció alguna vez. Un lugar donde la bondad llegaba desde rincones inesperados y donde el cariño tomaba formas que él jamás imaginó. Mientras era un cachorro redondo, que creía que el amor era una garantía eterna, la pareja que lo encontró temblando aquella madrugada helada no sabía nada de su pasado. No conocía la alegría con la que solía correr detrás de los niños, ni la manera en que movía la cola cuando escuchaba la voz de quienes consideraba su familia. Pero sí entendieron en un instante que aquel perrito pequeño, adolorido y exhausto, tenía escrita en sus ojos una historia rota que necesitaba ser rearmada con paciencia. En los primeros días en el hospital, Copito Bravío intentaba incorporarse sin éxito, como si cada intento fuera un recordatorio de todo lo que había perdido, pero también de todo lo que deseaba recuperar. Cada vez que su cuerpo fallaba, sus ojos se apagaban un poco, aunque aún quedaba en ellos un destello casi invisible, un reflejo de la vida que anhelaba tener otra vez. La pareja iba a visitarlo todos los días, se sentaban a su lado, le hablaban con suavidad, le ofrecían caricias tímidas al principio, y más largas conforme él demostraba que empezaba a confiar. Poco a poco, Copito Bravío aprendió que esas voces nuevas no traían abandono, sino compañía. Aún así había noches en las que al quedarse dormido en la camilla del hospital, Copito Bravío recordaba el sonido del coche alejándose aquel día en la finca, el eco del portazo que lo dejó al otro lado de una vida que ya no volvería. En esos sueños corría detrás de aquel auto sin alcanzar jamás el parachoques, y la carretera se extendía interminable como la vía donde casi perdió la vida. Pero al despertar siempre encontraba algo distinto: un plato con comida caliente, una cobija limpia, la presencia amable de una enfermera que le guiñaba un ojo, o la pareja esperándolo con paciencia infinita. Así, sus pesadillas empezaron a durar menos, como si el cariño nuevo fuera sustituyendo lentamente los restos de dolor que tanto le pesaban. Pasaron varias semanas antes de que Copito Bravío lograra dar su primer paso estable. La pareja celebró aquel pequeño gesto como si fuera un milagro, y para él lo fue. No recordaba cuándo fue la última vez que se había sentido tan apoyado. Habían pasado tantos meses desde que caminaba con libertad, que casi había olvidado que podía colocar sus patitas firmes sobre el suelo sin que el frío o el hambre lo derribaran. Cada día avanzaba un poco más. Primero 2 pasos, luego 5, luego un pequeño recorrido por el pasillo del hospital donde los trabajadores lo saludaban. Al verlo avanzar con esa determinación casi heroica que solo los perritos que han sido heridos, pero no vencidos, poseen. Con el tiempo, Copito Bravío empezó a reconocer los olores del nuevo hogar que la pareja le ofreció. Olía a madera cálida, a plantas homeidas, a ropa recién lavada, a café temprano por las mañanas y a risas que llenaban las habitaciones. No era la casa donde creció, pero tenía algo que la otra hacía años había dejado de tener: a cariño sincero. En ese nuevo espacio, su manta no estaba tirada como un estorbo, sino extendida en un rincón suave especialmente preparado para él. Allí dormía profundamente, sin miedo de que lo despertaran gritos, portazos o indiferencias. Al principio aún esperaba en algún rincón de su memoria escuchar voces conocidas creyendo que volverían por él, pero cada día comprendía un poco más que su destino ya no estaba entre esas personas que lo dejaron atrás, como si su vida no valiera nada. En esta nueva casa, Copito Bravío encontraba manos que lo acariciaban con verdadera ternura, pasos que se acercaban sin brusquedad, miradas que buscaban entenderlo, no juzgarlo ni cansarse de él. Sin embargo, todavía quedaban huellas profundas en su corazón. Cuando escuchaba un auto encenderse fuera de la casa, su cuerpo se tensaba un instante. Cuando veía a la pareja tomar sus abrigos y salir por la puerta, sus ojos seguían la escena con una mezcla de temor e incertidumbre, preguntándose si algún día también se irían sin volver. Pero ellos regresaban siempre. Volvían con bolsas del supermercado, con risas, con historias del día, y cada regreso era una prueba más de que esta vez no estaba destinado a ser abandonado. Cada regreso era una puntada más en la costura de un corazón que estaba siendo remendado con dedicación y cariño. La pareja lo llevó al veterinario en varias ocasiones para vigilar su recuperación. Allí descubrieron que el daño muscular era profundo, pero reversible. Había esperanza, mucha más de la que Copito Bravío jamás se habría permitido creer. También descubrieron que tenía anemia severa y una infección que había estado desarrollándose en silencio durante meses. Ninguno de esos diagnósticos era sencillo, pero todos tenían tratamiento. Y lo más importante, todos tenían solución si él recibía amor, constancia, alimento y calor humano, algo que por fin había vuelto a tener. En los primeros paseos cortos, Copito Bravío avanzaba con pasos inseguros. La pareja lo llevaba despacio, sin apurarlo, dejando que él marcara el ritmo. Cada vez que levantaba la cabeza para mirar el cielo, parecía recordar cómo era sentir el viento sin miedo. A veces se detenía sin razón aparente, olía el aire, escuchaba los sonidos del vecindario y permanecía inmóvil,
como si tratara de entender dónde estaba en la historia de su propia vida. Ya no era aquel cachorro despreocupado que dormía en una manta tibia sin conocer el abandono, pero tampoco era ya el perrito derrotado que yacía en un estacionamiento esperando su final. Era algo nuevo, algo que estaba renaciendo paso a paso. Con el paso del tiempo, Copito Bravío empezó a mostrar señales de que quería jugar. La primera vez fue tímida, una pelota que la pareja dejó en el suelo, un acercamiento lento, un empujón con la nariz, otro más, y luego un pequeño movimiento de la cola. Fue como ver florecer algo que había permanecido completamente dormido. Después vino un ladrido suave, como si su voz hubiera estado callada durante tanto tiempo que necesitara reaprender a usarla. En casa, comenzó a seguir a la pareja de un cuarto a otro, no por miedo a ser abandonado de nuevo, sino porque quería estar cerca, porque su confianza crecía. Cada vez que se echaba sus pies mientras trabajaban o veían televisión, lo hacía con la certeza de que estaba donde debía estar. La pareja también cambió gracias a él. No tenían hijos ni mascotas antes, y descubrir lo que significaba cuidar a un ser vivo tan herido los transformó profundamente. Empezaron a organizar sus días alrededor de los medicamentos de Copito Bravío, de sus paseos, de sus comidas, de sus ejercicios de rehabilitación. Esperaban con ilusión cada pequeño avance del perrito. Celebraban sus progresos y se preocupaban con ternura por cada tropiezo. Con el paso de los meses, Copito Bravío comenzó a correr pequeños tramos en el parque. Al principio era una carrera torpe, como si su cuerpo recordara el movimiento, pero aún no supiera ejecutarlo del todo. Pero cada intento era mejor que el anterior. La pareja aplaudía, reía, le llamaba con cariño, y él se lanzaba hacia ellos con esa mezcla de alegría y esperanza que solo los perritos rescatados son capaces de sentir con tanta intensidad. Y una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las copas de los árboles y el aire fresco de la noche empezaba a envolver el parque, Copito Bravío corrió de verdad. No unos pasos inseguros, no un pequeño trote, sino una carrera completa, larga, libre, con las orejas moviéndose al viento y los ojos brillando como si una parte de él hubiera despertado definitivamente. Aquella noche, al volver a casa, la pareja preparó una cena especial para él. Lo acomodaron en su rincón favorito con su manta limpia y se sentaron junto a él sin decir nada, simplemente acompañándolo, disfrutando de haber presenciado algo tan significativo. Copito Bravío los miró, ladeó la cabeza y movió la cola lentamente antes de quedarse dormido. No sabía poner en palabras lo que había vivido, pero sí entendía a algo por primera vez en mucho tiempo. Se sentía realmente a salvo. Con el paso del tiempo, dejó de mirar hacia la puerta con miedo cada vez que la pareja salía de casa. Dejó de sobresaltarse con el sonido de un auto. Dejó de temer que su comida desapareciera o que su manta fuera retirada o que una voz dura lo expulsara de su propio espacio. En su corazón, que había sido moldeado por pérdidas dolorosas, comenzaba ahora a crecer una nueva certeza. No sería abandonado de nuevo. A veces, durante los paseos pasaban cerca de carreteras largas. Copito Bravío las miraba con atención, como si reconociera algo en ellas. No se acercaba, no retrocedía, solo observaba en silencio. Era como mirar el fantasma de una vida que ya no le pertenecía. La pareja lo notaba y lo llamaba con suavidad, y él volvía la vista hacia ellos y seguía adelante, dejando atrás aquel pasado que ya no tenía poder sobre él. Un día, la pareja decidió llevarlo a una playa cercana. Pensaban que el sonido del mar podría relajarlo, y así fue. Copito Bravío se acercó a la orilla con cautela, sintiendo la arena fresca debajo de sus patas. El viento salado le movía las orejas, y el ruido de las olas lo envolvía por completo. Dio unos pasos, luego otros, y finalmente, en un arranque de alegría que sorprendió incluso a la pareja, comenzó a correr por la orilla, dejando huellas onduladas en la arena húmeda. Cada paso parecía liberar algo que había guardado demasiado tiempo. El mar, con su inmensidad tranquila, parecía susurrarle que el mundo no siempre era cruel, que había espacios donde podía ser libre y feliz, sin temor a perderlo todo de nuevo. Cuando la pareja lo llamó, él regresó corriendo y se lanzó a sus brazos, moviendo la cola con una energía que jamás habían visto en él. Fue en ese momento cuando comprendieron que su corazón estaba sanando. Más adelante, Copito Bravío desarrolló un pequeño ritual. Cada mañana, después del desayuno, se acercaba a la ventana, se sentaba y observaba el jardín. Allí, entre las plantas, el sol formaba manchas de luz que iban moviéndose lentamente. A veces, él se quedaba quieto un buen rato, mirando sin parpadear, como si encontrara un tipo de tranquilidad que solo un perrito con un pasado tan duro podía valorar de esa manera. La pareja lo dejaba disfrutar ese momento, sabiendo que quizá era su forma de agradecer, o tal vez de recordar lo lejos que había llegado. En algún punto, ya nadie podría haber imaginado que aquel perrito había estado tan cerca de morir congelado, solo, enfermo y roto. Ahora caminaba con seguridad,
comía con apetito, dormía profundamente, jugaba con entusiasmo y buscaba caricias con la confianza de quien sabe que pertenece a un hogar. Con el paso del tiempo, Copito Bravío dejó de mirar hacia atrás. Ya no soñaba con la familia que lo abandonó. Ya no esperaba su regreso. Ya no los buscaba en cada rostro. Esa parte de su vida quedó atrás. No con rencor, sino con una aceptación silenciosa y madura, como si entendiera que algunas heridas no desaparecen, pero sí dejan de doler. Lo importante era el presente. Ese presente donde había amor verdadero, donde su nombre sonaba con ternura, donde cada día tenía un propósito sencillo, ser feliz. Y una noche, mientras dormía tranquilo en su manta, la pareja lo observó en silencio. Se dieron cuenta de que ya no era el perrito tembloroso que habían llevado al hospital, sino un ser lleno de vida que había decidido confiar de nuevo. En el fondo, Copito Bravío había aprendido algo que muchos humanos no logran comprender jamás, que a veces el camino hacia la felicidad obliga a caminar lejos de quienes uno quiso alguna vez, que avanzar requiere cerrar puertas dolorosas y que el amor que llega después de la tormenta suele ser el que realmente transforma. Copito Bravío se hizo fuerte no para regresar a un lugar que nunca lo valoró, sino para construir un futuro donde cada paso lo llevara hacia adelante, hacia el sol, hacia la vida, y así, con la pareja que lo rescató, encontró un hogar donde nunca más sería olvidado. Que tenga buena vida, Copito Bravío, que sus pasos sean ligeros y su corazón permanezca firme, porque los que lo lastimaron ya forman parte de un pasado que no merece volver a tocar su sombra, y porque lo que ahora lo espera es un horizonte nuevo donde siempre habrá manos que lo sostengan, voces que lo llamen con cariño y caminos que lo lleven hacia la verdadera felicidad.